Hola a todo el mundo. Brujas en la noche es un juego, profundamente woke, ya lo voy a contar. Un juego de Jason Morningstar, que es el autor de el que para mí es uno de los grandísimos juegos de rol. Y abro comillas aquí porque hay mucha gente a las que le parece que no es un juego de rol, pero del grandísimo fiasco, ¿vale? Que tengo todo lo posible y no sé ni cuántos PDFs de escenarios diferentes y tal, ¿no? Jason Morningstar, eh, bueno, para mí es, en cuanto a ideas, una garantía de calidad. Lo que pasa es Brujas en la noche. Vamos a ver, porque se trata de un juego principalmente woke, sacado es un manual víctima de su época, pero al que se le puede dar un giro gracias a su premisa, que me parece súper interesante y una magnífica idea. Se le puede dar un giro bastante guapo sin abandonar digamos, la moralina que intenta inducirte el juego. Para empezar, bueno, Brujas de la Noche trata sobre el Regimiento 588 de aviación, ¿vale? Ruso, ¿vale? Que estaba, un juego bastante rojillo en ese sentido, eh, que estaba formado principalmente por mujeres, ¿vale? Entonces, lo que nos vamos a encontrar en el arte, en el poco arte que hay en el juego, bueno, es un arte parecido al de los carteles de propaganda de la época, ¿vale? Estas líneas gordas, ¿vale? Lo que ahora sería un vectorizado, pero bueno, en esta época así. Contenido queer, es como mucho hecho en este sentido. Aquí tenemos escenas de dos mujeres y tal, que luego me parece súper gracioso porque hay una parte en la que hablan, hay extractos de las chicas hablando, ¿no? De las chicas de la época, testimonios, supongo, ¿no? Y hablan de, pues que yo qué sé, que estaban medio desesperadas por buscar hombres, ¿no? No desesperadas por buscar hombres en sí, sino porque anhelaban la presencia de un hombre, ¿no? Pues como los hombres en la guerra, ¿no? Lo que pasa que buscaban mujeres, ¿no? Bueno, básicamente la premisa del juego es que esto es un escuadrón que se forma por mujeres en la Rusia de la época, una Rusia que bueno, dentro de los parámetros rojos promueve la igualdad entre hombres y mujeres, como mínimo en la teoría, pues luego la práctica es una mierda, pero debido a las escasez de pilotos y tal, las montan en los... ¿Cómo se llaman los aviones? Espera un segundo que está por aquí. Los Po-2, que son... Popó, caquita. Me acuerdo de eso, ¿no? De Po viene de caquita. A ver. Polikarpov. Ahí está. Los Polikarpov, los Podos. Popó. Vale, son aviones caca. Eh, que son básicamente una puta mierda. Las llaman brujas de la noche porque parece ser que pues, las lingas de unión entre las alas provocaban un silbido cuando volaban, que era similar al de las escobas volando. Mira tú, habrán visto muchas escobas volando en la Rusia antigua, pero bueno. Básicamente, vamos directamente con el juego, ¿vale? El juego eh, mm, está hecho pues con un motor de movimiento, un PBTA, lo cual es súper fácil de jugar. Y el manual de Rolitario prácticamente se queda, como siempre, con los juegos PBTA en un segundo plano, en el plano de crear giros de guión interesantes, core, ¿vale? Porque luego las propias tiradas de los PBTA ya te generan historias. Giros de guión potentes dentro de la historia y en el manejo de los PNJ, ¿vale? Que es una de las cosas más importantes que hace el manual del Rolitario. Cuando tú te creas un personaje, bueno, el juego está lleno la maquetación es muy simple, vas a encontrar muy pocos ilustraciones en sí, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Es funcional y ya está. Eh, Cuando te creas un personaje, decía que el juego está lleno como de poesía y metáfora, un poco, ¿vale? Que es lo que, bueno, es que uno cuando lee, por ejemplo, perdón que esté saltando de un lado a otro, pero bueno, no sé qué,
formaban una sororidad con lazos forrados de sangre y terror, sororidad, mujeres, no sé qué. Entonces, te planteé un poco ese rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, pues ser una mujer aviadora, por mucha igualdad que hubiera, al final estamos hablando de un entorno militar. Entonces, digamos, hay hostilidad, encuentran hostilidad en el frente y encuentran hostilidad cuando vuelven a la base, ¿vale? Porque al final, pues son mujeres y las tienen súper mal consideradas. Entonces, un poco el juego es ese rollo de hacer equipo entre ellas para luchar contra lo establecido en la propia Rusia y todo este rollo, ¿no? Entonces, así hacemos de rojillos, pero sin vanagloriar a los rusos, ¿vale? Porque al final también son malos, ¿no? Entonces, cuando te creas un personaje, te lo creas con digamos, un tipo, ¿vale? Esto, ¿cómo sería? Lo llaman naturalezas, ¿vale? El búho, cuervo, gorrión, halcón. Los halcones son decididos y resistentes. La paloma son gregarias y no les importa ensuciarse las plumas, no sé qué. Está, no sé, todo lleno de este tipo de movidas el juego, ¿no? ¿Por qué marqué esto aquí? Ah, vale. Básicamente el juego decía que era un PBTA, pero vuelve a ser un juego de misiones, ¿no? Marcado con el día y la noche. En el día pues haces cosas, no sé, las relaciones en la base, las reparaciones, la política de regimiento, el descanso, la burocracia, bla, bla, bla. Y la noche es, digamos, las partes de acción. Enfrentarte a los antiaéreos, las misiones de bombardeo, la navegación a ciegas, ¿no? Porque tiraban para orientarse, o si fuera mi mujer, está claro que bombardeaban Moscú a la segunda noche, pero básicamente son eso, tirados de orientación y todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que aquí, como siempre hace, bueno, como siempre, solo conozco de Jason Bourne, solo conozco el fiasco, pero eh, establece muy bien las partes, ¿no? de cada partida. Entonces, bueno, básicamente es eso, las cuatro partes que son los objetivos que forman lo que pone aquí, ¿no? Los objetivos que tienes que marcar, siempre es ponerlas bajo presión, es una cosa fundamental en el juego, ¿vale? Y creo que eso es lo más guay que tiene el juego, ¿vale? ¿Por qué? Y ya lo digo, ¿vale? Antes de pasar a las siguientes cosas que son tal. ¿Por qué? Porque al final, a ver, vamos a ser realistas. Aquí, mayor parte de jugadores de rol son señores ya con una edad y una barriga interesante, ¿vale? O somos, ¿no? Señores con cierta edad y una barriga interesante. En los que, bueno, quien más, quien menos tiene su aceptación de toda esta movida, pero, no sé, hay los que les ponen a jugar con un guerrero, con un mago, con un enano cervecero, con estas mierdas, ¿no? No con una señora maltratada de la Segunda Guerra Mundial, pero ojo, cuidado aquí, porque para mí como máster, ¿eh? Como máster, como jugador igual no tanto. El juego me ofrece una oportunidad guapísima de maltratar a los jugadores a niveles, vamos a llamar adultos, ¿vale? De hecho aquí te pone contenido adulto, ¿no? Te dice, como siempre, ¿no? Todos estos juegos tienen ciertos avisos para que la gente no se digamos, esté sensibilizada. Dice, cuando reúnas a tu grupo de amigos deberás tener en cuenta que este juego es para adultos, ¿vale? Trata más adultos, incluido el sexo y la muerte en su forma más conmovedora, estúpida y horrible. El lenguaje vulgar, no hay lenguaje vulgar, ¿eh? No hay lenguaje vulgar. Y os contaré alguno que tiene lenguaje vulgar, pero esto no es lenguaje vulgar. Se trata de personas reales, no sé qué, algunas de las cuales siguen vivas. Es lo que tú me quieras puto contar, ¿no? La cuestión es que son mujeres en la guerra, ¿vale? Aquí el acoso sexual, las violaciones, de hecho, yo jugué una partida con gente y el resto de partidas las he jugado en solitario, que funciona bastante bien con el manual de rolitario, ¿vale? Siendo un PBTA. Todos los PBTA más manual de rolitario es un combo ganador, ¿vale? Para jugar a rol en solitario. Tenía un jugador que quiso romper el juego, básicamente, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se rompe el juego la llama de Cthulhu? Pues pegándole tiros a todos los que se mueva, básicamente, ¿no? ¿Cómo se rompe el juego en Brujas en la Noche? Aceptando el acoso sexual, ¿sabes? O sea, siendo... o sea, llevando a cabo una ficción
en el que tu personaje es más puta que las gallinas, pero a malas, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de escrúpulo, algo que, o sea, que no se traspasa todos los límites. O sea, básicamente es un señor representando, no sé, una actriz porno pero una actriz porno convencida, ¿no? No de estas que se suicidan, sino de las de... ¿Vale? En la época. O sea, una cosa... O sea, que le tienes que dar un toque de atención y decirle, mira, tío, o sea, que cuando tú llegues a la base, eh, cuatro, cuatro militares de rango no sé, te acosen sexualmente, tío, ¿sabes? No sé, a lo mejor resulta que el teniente te mola un poco y lo que tú quieras, pero no puedes ir, no sé, ¿sabes? Como que todo te gusta y todo, porque, no sé, entramos en dinámica, la verdad, que lo primero y principalmente no respetan el rollo del juego, ¿vale? Entonces, bueno, por el hecho de ser mujer, puedes, no solo con el sexo, que es a lo que todos vamos, ¿no? Sino metiéndoles pruebas físicas en las que las mujeres vayan a perder, sean inferiores a los hombres, y un hombre entrenado, por ejemplo, sea mucho mejor que ellas y para poder humillarlas, no sé, que les haga cocinar. Es verdad que al principio, en la primera parte de la partida, bueno, ahí éramos todos tíos y entonces oye niña, ponte a fregar era pues divertido, no pasa nada, ¿no? Porque sea divertido, pero tú como máster tienes que seguir apretando ahí hasta que deje de ser divertido, ¿vale? Y entonces, que eso es una cosa que el juego no te plantea, ¿vale? No tocar el tema de soslayos, sino machacar ahí. Y entonces los propios jugadores, por su propia naturaleza humana, ¿vale? No por ser hombres y por ser mujeres, sino por ser humanos, acaban rechazando esa humillación constante, ¿vale? A la que se supone que el libro, por background, ¿no? En la parte de background que lo vemos después, te plantea que las mujeres pues no lo pasaban bien en esa época, ¿vale? Pero no puede ser una cosa antinatural, quiero decir, no tienes que iniciar la partida y ya las mujeres tienen que estar en contra de los tíos y no sé qué. No, no, no. De hecho, lo mejor que puedes hacer siempre es empezar con algún personaje, eh, vamos a abrir comillas, aliado, ¿no? Y que después, pues, que se las intente violar o las humille para demostrar su virilidad delante de los demás compañeros, las traiciones, de esa forma, ¿no? El sexismo no es solo violación y abuso sexual, sino, eh, sino una violencia más, o sea, que tenga que ver evidentemente con el sexo, con el género, ¿no? Básicamente. Entonces, aprieta a los jugadores todo lo que puedas y al final que tengan la sensación de decir, joder, qué putada, ¿no? Vivir en la época, pero siendo mujer, ¿no? Y en este entorno, pero que no te lo digan, que no lo tengas de base por... No, no, que lo vivan, que lo vivan. Entonces yo creo que es una oportunidad, primero, muy guapa, muy... para ti como máster, pues desahoga un montón, ¿no? Esa violencia constante que tienes que volcar sobre los jugadores, no sé, catártica. Y para los jugadores, pues les aprietas tanto que acaban, bueno, pues moralmente entrando por el aro, ¿vale? Es tu misión hacerles sentir náuseas, ¿vale? Yendo ya al juego en sí, eh, el juego, pues, aquí tenemos un diagrama típico de Jason Morningstar, típico también, ¿no? En el que todos son flechas, son diagramas de flujo. Básicamente el juego es lo que te decía, el día y la noche, ¿no? Y aquí tienes diferentes misiones y toda la historia, ¿no? Que básicamente tiene un género de misiones y poco más. Una de las cosas más guapas que tiene el juego, y bueno, básicamente es eso, ¿eh? O sea, aquí en la base aérea lo pasan mal con los rusos, aquí en la base aérea lo pasan mal en la noche, completando la misión, lo pasan mal con sus enemigos, ¿vale? Una de las cosas más chulas que tiene es, esto no es lo... Ah, está aquí, vale, los lugares de destino. Esto está muy guapo. Son los... porque, bueno, tiene cierta investigación histórica. Los aeródromos, ¿no? Los lugares de destino. Te destinan a tal sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí te cuentan un poco el teatro de operaciones cómo era, la introducción nocturna, lo que es, ¿no? Cómo es la vida en la base, cómo es la vida en tal, los entrenamientos, las misiones que había en este teatro de operaciones, básicamente, ¿vale? Y así varios, con cada uno de ellos está bastante guapo, ¿vale?
Fijaos que os he hablado de mierdas de mujeres en el rollo militar, de las misiones que están guapos, ¿no? Pero prácticamente aquí no tiene. Bueno, aquí tiene todo este tocho de historia y contexto, ¿vale? Que es, supongo, en lo que se basó el escritor Jason Morningstar para hacer el juego. Prácticamente todo esto es historia, ¿vale? Está muy bien, está muy interesante. Y bueno, es lo típico, te aporta algo que no sabías, ¿ok? Bueno, pues yo qué sé, cuando termines, pues te quedarás igual, las cosas como son. Pero en lo que no ahonda nada es en el tema de las aviones, ¿no? Al final estos son bombardeos y es, bueno, pues un avión llega a un sitio, tira cosas, a veces no son ni bombas porque no tenían, sino tiran, yo qué sé, cascotes o raíles de tren, todas estas cosas. Y bueno, pues si quieres hacer un dogfight o alguna cosa así, pues te lo puto inventas. Yo lo que hice fue, tenía un juego por aquí que se llama Dogfight, ¿vale? De Alberto Fernández, que este es un juego ya más friki, ¿vale? Es un juego, bueno, este es un jueguillo que es el típico Word maquetado dentro de un libro, no pasa nada, me parece bien, de ludotecnia en su momento. Y es un juego que sí tiene muchísima, la tabla de aviones, tiene muchísima bibliografía sobre aviones, datos técnicos, no sé, un montón, es casi una enciclopedia. Yo el libro, la verdad, me lo compré porque a mí, alguna vez lo he contado, creo que lo conté cuando hablé del Never Going Home. Para mí, la Primera Guerra Mundial es uno de mis bueno, momentos históricos más preferidos, además del tema sandalias, ¿no? De los griegos y los persas, los romanos y toda esta historia. Entonces, la Segunda Guerra Mundial no es algo que me vuelva muy loco, pero la Primera Guerra Mundial sí, se me parece una continuación de una sucesión de estupideces que escalan hacia una guerra mundial, que me parece guapísimo todo ese rollo, ¿no? Como la guerra mundial como inicio y como fin de una era e inicio de otra. Entonces, bueno, aquí es verdad que las reglas de Dogfight, por muy sencillas que sean, son un poco raras para la época. A ver qué época es. Para la época, estamos hablando del 2011, 2010, ¿vale? Para 2010 a lo mejor sí, cuando era digamos, más complejo, pero ahora mismo el rol tiende a la sencillez y Dogfight ya se queda un poco atrás. Sin embargo, toda esta parte te presenta a los aviones súper bien. Si puedes adquirir Dogfight o aunque sea en PDF y tenerlo como suplemento del Brujas en la Noche, ya tienes un manual técnico más interesante. ¿De acuerdo? La partida que jugué en solitario creo que fue... no recuerdo bien. Creo que fue basado principalmente era una partida que estaba basada en el barracón, ¿no? Entraba una nuevo piloto que era un PNJ y bueno, la tía en la primera misión tiene un error de navegación, sin embargo se la clava y es condecorada y bueno, entra aquí el rollo de que la tía se medio acostaba con el capitán no sé, algún tinglado de esos rollo telenovela, ¿no? Y, y, y luego se transformaba ella mismo en un enemigo, ¿no? Dentro del barracón. Era algo así, la verdad que en esa partida me pasé por el forrocones la sororidad, pero fue lo que me salió en el rolitario, los oráculos y toda esta historia. La partida tendió a eso. Y bueno, me pareció interesante y poco más. Vale, esto es Brujas en la Noche. Es un juego que recomiendo sí y solo sí. En verdad, si no respetas lo que el juego te plantea, si lo haces un poquito más duro, porque si no es un juego que blanquea, para mí, a mi entender, blanquea bastante todo el tema de la aparición de las mujeres en la Primera Guerra Mundial.